Y hablamos ahora del huracán Milton y su paso por Florida con muchos daños, una situación de crisis que hay en la Florida después del paso del huracán Helen. Ahora llegó. En la noche de ayer, el huracán Milton se degradó a categoría 1. Hay más de 3 millones de usuarios sin suministro eléctrico. Y para hablar acerca de la situación, de cómo está el día de hoy Florida, ya estamos en contacto con Sandy Delgado. Él es meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Sandy, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Sandy, ¿cómo está la situación hoy después del paso de ayer a la noche del huracán Milton? Bueno, desafortunadamente, con el paso de este sistema, pudimos observar una marejada ciclónica de más de 10 pies en algunos puntos, especialmente en Sarasota y hacia el sur. También lluvia muy intensa desde el área de Tampa hasta Ujú. el área de Orlando y partes de Melbourne. Y también vientos bien fuertes, con ráfagas por encima de 100 millas por hora en gran porción de las zonas. Además de eso, antes que llegara el ciclón ayer en la noche, observamos un gran número de tornados que afectaron el sur y centro del estado, causando grandes daños. Ujú. ¿Cuáles son las zonas más afectadas hasta el momento? Bueno, cuando estamos hablando de la parte de marejada ciclónica, generalmente cuando un sistema toca tierra, Ujú, el punto al sur, cerca del ojo y al sur, es el más afectado, es donde ujú. se acumula más ese ras de mar, esa marejada ciclónica. En el caso de vientos, el área de Tampa y puntos más adentro vieron los vientos más fuertes, y también el área de Sarasota, claro, cerca del ojo, o sea, el área del ojo donde pasó ese ojo Sí. es donde están los vientos más fuertes. Y como estamos hablando de lluvia, debido a una banda frontal al norte de este sistema, vimos fuertes lluvias, récord, en el caso de Tampa, en todo lo que es desde el área de Tampa hasta el área de Melbourne, que es seguro que hoy veremos las inundaciones en esa zona. Ujú. Sandy, se habla que el huracán Milton se degradó a categoría 1. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que podemos decir, no? Para entender realmente qué es la categoría 1. Claro, sí. El ciclón, cuando se formó en la parte del Golfo, se intensificó a Ujú. categoría 5. Sí. Categoría 5 son vientos que en este caso el ciclón llegó a tener hasta 205 kilómetros por hora, 180 millas por hora, por encima de 157, ya es categoría 5. Al acercarse a la Florida, perdió fuerza porque estuvo interactuando con esta vaguada en altura, un área fría en altura con vientos cortantes que causó que el sistema perdiera fuerza, pero de todos modos fue un huracán bien intenso, categoría 3, cuando tocó tierra. Ya al cruzar la Florida y con también ese aire seco entrando en el centro, ya el sistema ha disminuido su intensidad a 85 millas por hora o 205, mejor dicho, 140 kilómetros, y se está ya alejando de la Florida. Y según se aleje, el sistema va a seguir perdiendo fuerza debido a que las condiciones atmosféricas no están favorables, Ujú. y es más, ya para esta noche o mañana en la mañana el sistema pasará a ser de un ciclón tropical a una baja fría, que Sí. más bien la vemos en latitudes más altas. Ujú. Y esto después, entonces, ¿dónde va a estar afectando, no? Esta trayectoria, cuando ya comienzan estas heladas, estas bajas temperaturas, ¿para qué zonas estamos hablando? Bueno, tenemos que el sistema se va a seguir alejando, va a pasar al sur de Bermudas este fin de semana como un sistema de extratropical o Sí. una baja fría con vientos de tormenta tropical. Para lo que es las temperaturas, ya hemos visto un descenso en temperaturas en el sureste de Estados Unidos y partes del norte de la Florida. Sin embargo, para nosotros aquí en el sur de la Florida, las temperaturas no van a cambiar mucho porque esta banda frontal es muy débil, pero este aire seco va a causar de que aunque las temperaturas se acerquen a 30 grados Celsius como tal, la falta de humedad va a hacer que la temperatura no se sienta tan cálida. Sí. También se está hablando donde rige una alerta por inundaciones. ¿Qué se sabe con respecto a esto y cómo se va a estar dando esta situación? Bueno, esa es una situación difícil porque aunque vemos en el radar que ya la lluvia se está Ujú. alejando del estado, solamente unos chubascos están afectando el centro de la Florida. Toda esa lluvia que cayó durante la noche y la madrugada desde Tampa hacia el área de Melbourne, seguro que ha causado que o sea, los lagos se desborden, los Ujú. canales, toda esa zona
debe tener, especialmente que es susceptible a inundaciones por lluvia, deben estar inundadas y por lo tanto las personas se le pide de que si no evacuó, si se mantuvo en su casa, por favor tengan mucho cuidado, no salga a explorar a ver qué le pasó, si se cayó un árbol o no, pueden haber tendido eléctrico en el piso, Sí. pueden haber zonas inundadas, no maneje en áreas que vea que carreteras que estén inundadas. O sea, todavía el peligro persiste después Ajá. del ciclón, porque esto es literalmente es una zona de desastre y por lo tanto hay que estar al tanto de lo que digan las autoridades locales Sí. para saber exactamente qué medidas debemos tomar ahora que pasó el sistema. ¿Cuántos días más, no, hay que esperar ante este peligro que vos nos acabas de mencionar? ¿Cuántos los ciudadanos van a tener que resguardarse en sus hogares? Bueno, cada situación es diferente porque dependiendo del impacto, o sea, el área de inundación costera, el Sí. área que recibió mucha lluvia y algunas casas se puede ser que se hayan inundado, el área que se recibieron los vientos más fuertes, que seguro cayeron árboles, cayeron tendido eléctrico. Cada situación es diferente y por lo tanto se le pide a la población que se mantenga al tanto de lo que dicen las autoridades locales para saber exactamente cómo ya pueden empezar a regresar a una normalidad. Por eso que siempre se le pide a la población que cuando se prepare para varios días de posibles cortes de electricidad, posible no tener agua, no tener comida. Así que debe estar preparado para pasar por lo menos unos cuantos días antes de que ya las autoridades den todo, que todo está Sí. bueno. Sí, se habla de una de las peores tormentas del año. ¿Qué diferencia tuvo, por ejemplo, con lo que fue el huracán Irma en el 2017? Cada sistema es diferente. Si vemos la trayectoria de este sistema que afectó el centro de la Florida, esta es una zona muy poblada. Este es un sistema que fue muy intenso, pero se debilitó llegando a la Florida. De todos modos, un radio de vientos bien amplio, trajo mucha lluvia al interactuar con una vaguada. Eso generalmente, Sí. ese aire muy cálido moviéndose sobre aire frío, causa mucha precipitación. Entonces, en el caso de Irma tuvo una trayectoria que vino desde el sur y giró hacia el Ajá. norte, afectando gran parte del estado. También fue ya perdiendo intensidad según fue afectando el estado. Entonces la parte sur del estado fue la más afectada, incluyendo Los Cayos. Entonces, en el caso de este sistema en especial, el centro de la Florida, que es muy poblado, fue el más afectado, mientras que el resto de la península no tuvo grandes impactos, excepto por los tornados que tocaron tierra en el sur y el centro de la Sí. Florida. Mientras que Irma literalmente fue un ciclón que afectó casi todo el estado, solamente la parte más occidental de la península se salvó de sus impactos. Con respecto a este tema, también tenemos que hablar del cambio climático. ¿Cuánto influye el cambio climático con respecto al paso de este huracán y también a posibles huracanes que se originen a futuro? Ese es un tema muy interesante de tocar, porque definitivamente en un planeta más cálido debemos ver que cuando las condiciones favorecen el desarrollo ciclónico, es decir, cuando tenemos temperaturas cálidas en el océano, más condiciones atmosféricas de poca cizalladura, o como se dice en inglés, wind shear, que favorece ese desarrollo vertical del ciclón, humedad, un disturbio en la zona. Cuando todo se llega a estar a la misma vez, vemos que el sistema rápidamente se intensifica. Además, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos actualmente medidas muy sofisticadas para saber exactamente la intensidad del ciclón. O sea, cuando este ciclón se ha desplazado a través del Golfo, constantemente tenemos aviones huracanes, a veces dos aviones adentro del sistema a la misma vez y un avión dándole vuelta alrededor de este sistema. O sea, que mucha información se sabía de este sistema. En años anteriores, especialmente antes de los 80, esa información no era exactamente, se conocía. Entonces, la historia es un poco turbia en ese aspecto. De todos modos, en un planeta más cálido, podemos ver que cuando las condiciones están favorables, el sistema tropical probablemente se intensificaría más rápido y entonces una atmósfera más cálida también aguanta más humedad. Sí. Y por lo tanto, que estemos viendo tanta lluvia con estos sistemas tropicales no es algo sorprendente,
porque es literalmente lo que normalmente deberíamos esperar en un planeta más cálido. Sandy, esto que vos nos decís quiere decir entonces que va a ser más común que nosotros empecemos a ver cantidades de huracanes ahora en los Estados Unidos por lo menos. Ese es un tema interesante. El problema con eso es que el calentamiento del planeta también pudiera llevar a una situación donde el fenómeno del niño sea más Mm, común. Y el fenómeno del niño limita el desarrollo ciclónico en el Atlántico. Entonces, lo que estamos viendo en los últimos 20 años no es necesariamente que el número de sistemas tropicales está aumentando, sino de que cuando las condiciones están propicias para su desarrollo, tienden a intensificarse más rápido o ser bien intensos. sí. Entonces, ese puede ser el impacto como tal de un planeta más cálido, más que aumente el número de ciclones tropicales. Sí, Simplemente que las temperaturas estén más cálidas no significa que va a haber más ciclones. Si cuando estamos haciendo un pan le echamos más harina, no se va a claro. mejorar el pan ni se va a hacer más pan, sino de que cambia la dinámica en esa ecuación. Es lo mismo con los ciclones tropicales. Ujú. ¿Cómo es su trabajo apenas comienzan a recibir esta información? ¿Cómo se trabaja con respecto a los aparatos que ustedes tienen? ¿Cómo reciben la información? ¿Cómo la hacen llegar a las autoridades? Bueno, somos muchos y cuando tenemos un sistema como este nos dividimos en las labores. Cuando estamos confeccionando el pronóstico, algunos nos dedicamos a lo que es la trayectoria, la intensidad y explicar por qué están ocurriendo los cambios y qué es lo que se espera. Entonces tenemos otras personas que están hablando con las autoridades locales sobre lo que se espera con este sistema. A la misma vez tenemos una división de lo que Sí. son los aviones cazahuracanes. Esa información cuando llega a ellos, ellos la digieren y nos la pasan a nosotros ya para saber exactamente lo que está, cómo está con el ciclón, cómo está comportándose. Entonces somos muchas personas, un grupo entero, que cuando tenemos una emergencia como esta, crece porque Ajá. la necesidad de llevar la información a todos es lo muy importante. O sea, nuestra misión es salvar vidas y proteger propiedades. Pero si no la información no llega a las personas que tienen que tomar Ujú, esas decisiones, entonces no estamos haciendo nuestra labor y por lo ujú. tanto tratamos de que sea lo más amplio posible ese conocimiento de lo que estamos haciendo, de lo que se espera. Sandy, ¿cómo hay que hacerle frente entonces a este huracán y también cómo va a seguir el tiempo para el resto de los días, ya una vez que impactó, que pasó, ¿no? Después, ¿cómo va a seguir entonces el resto de la semana? Claro que sí. En una emergencia como esta, tenemos que estar bien al tanto de donde vivimos y la situación que se puede enfrentar, nos Ujú, podemos enfrentar. Es decir, si vivimos en una zona que normalmente se inunda, sí. tenemos que saber que si se espera una emergencia como esta, lo más probable es que debemos evacuar. Ujú, Si tenemos una zona que es susceptible a la penetración del mar, entonces sabemos que tenemos que desplazarnos, movernos, evacuar cuando una situación de esta se presenta. Si vivimos en una casa móvil y tenemos una situación como esta, hay que evacuar, porque sí. las casas no están hechas para eso. Entonces, tenemos que saber exactamente, cada persona tiene que tomar control de su propio destino, se puede decir, porque las autoridades pueden ayudar, pero las autoridades son muchos que tienen que ayudar. Ujú. Entonces, tenemos que estar preparados cuando esta emergencia se presenta para saber cómo actuar y actuar lo más rápido posible. También lo que son preparar lo que es comida, agua Sí. y todo eso, combustible, si tiene un generador y todas esas cosas. Hay que estar bien preparados antes que se forme la tormenta para saber exactamente cómo reaccionar cuando la tormenta ocurra. En el caso del futuro para aquí, tenemos aire seco. Este Ajá. aire, afortunadamente, va a ayudar al proceso de recuperación porque no esperamos lluvia en los próximos días, así que lo que es los escombros y todos los desastres se va a poder empezar a limpiar, se va a poder regresar un poco a la normalidad. Y entonces las temperaturas, especialmente para el sur de Estados Unidos, el sureste y el norte de la Florida, van a descender un poco, van a estar frescas. Nosotros aquí en el sur de la Florida vamos a tener todavía temperaturas similares, pero se va a sentir un poco más fresco. Mm. Entonces, Sandy, por último, ante el paso del huracán Milton, ya el clima, el tiempo, más allá de estas bajas temperaturas, comienza a ser un poco más positivo el tema de la imagen. Oh, claro que sí, ya es un poco más otoñal el clima aquí en el sur de Estados Unidos.
Sin embargo, todavía estamos en la temporada de huracanes. El mes de octubre tiende para la Florida a ser el mes más activo en el número de ciclones históricamente que han afectado al estado. Actualmente no esperamos, aunque Leslie, tenemos esta área también de desarrollo, todos estos sistemas se van a mover hacia el norte. En los próximos 7 días no esperamos ningún tipo de desarrollo tropical en nuestra zona, pero tenemos que estar al tanto porque la temporada de huracanes se acaba el 30 de noviembre. Sandy, muchas gracias por tu tiempo y toda esta explicación. Gracias, muchas gracias. Y actualizamos la información sobre el huracán Milton. 4 personas han sido confirmadas muertas en el condado de San Lucie, en Florida, tras los tornados provocados por el huracán. Esto lo han confirmado las autoridades del condado en un comunicado esta mañana. Así entonces, con el paso del huracán Milton por Florida, hay 4 muertos confirmados. Esta es la información de último momento que han dado las autoridades. Esto sucedió en el condado St. Lucie, en Florida. Esta es la situación sobre el paso del huracán Milton, que ya se degradó a categoría 1. 4 muertos confirmados hasta el momento. Hay más de 3 millones de usuarios sin suministro eléctrico en este jueves 10 de octubre, después del paso del huracán Milton. Ya se degradó a categoría 1 y recién nos informaban entonces que ahora comienzan las bajas temperaturas para la zona de Florida. Las autoridades todavía mantienen las alertas por inundaciones repentinas y por lluvias intensas. Se confirma entonces la cifra de muertos. Hasta el momento, 4 personas han fallecido. Y así está esta hora, Florida, cuando son las 9:23 de la mañana. Nos encontramos en vivo y en directo. ¿Cómo comienza esta mañana de jueves después de lo que sucedió ayer por la noche cuando impactó y tocó tierra en Florida el huracán Milton? Podemos ver las inundaciones, un cielo nublado para hoy, donde continúan entonces las alertas por estas inundaciones repentinas, como estamos viendo ahora en la pantalla, donde ya el huracán Milton se degradó a categoría 1. Han confirmado las autoridades que hay más de 3 millones de usuarios sin luz y también al menos 4 muertos. Esta es la información que han brindado hoy a la mañana, entonces, a través de un comunicado desde el condado de St. Lucie en Florida. Y esto es lo que ha provocado el huracán Milton. Así dieron la información las autoridades a través de un comunicado. 4 personas han fallecido por el huracán Milton, más de 3 millones de usuarios sin luz.